presenta. Chiapas volvió a ser víctima de la violencia del crimen organizado. Es el estado más pobre del país. Al tráfico de personas y a la crisis migratoria se le añade la disputa territorial entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que ha provocado que regiones enteras se vuelvan inhabitables. Además, está el problema de la incompetencia y la indiferencia por parte de las autoridades. El martes, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas hizo denuncias muy graves. Destacamos que se trata de uno de los organismos con mayor trayectoria y conocimiento acerca de la violencia en ese estado, en Chiapas. En su boletín denunciaban que el domingo 31 de marzo había ocurrido una masacre en la localidad Niños Héroes del municipio de La Concordia. El Fraiba, como también se le conoce, reportó que fueron asesinadas alrededor de 25 personas, la mayoría pobladores que quedaron en medio del fuego cruzado entre la Guardia Nacional y grupos delictivos. Informan también que había un sinnúmero, así lo dicen, de heridos y acusan a los uniformados por uso excesivo de la fuerza, asesinato de civiles y probables ejecuciones extrajudiciales. Ni las autoridades estatales ni las federales daban respuesta. Y no fue sino hasta la mañana de ayer, del 3 de abril, cuando el presidente López Obrador tocó el tema. Pero en lugar de lamentar los hechos de entrada y de explicar cómo evitar que se repita una situación así, lo que hizo fue comenzar por desacreditar la labor del Centro de Derechos Humanos, la cual en muchísimos casos ha desempeñado el trabajo que las autoridades no pueden o simplemente no quieren hacer. Eso es lo que dice una organización de derechos humanos que se quedó con la idea de que somos iguales nosotros a los represores de antes. Además, muy fiel a su estilo, ¿no?, de minimizar los problemas, que solo fueron 10 muertos, como si fuera poca cosa, y como si el Fray Bartolomé, fuera un enemigo y no un aliado en la lucha contra la violencia en ese estado. También dijo que no hubo uno, sino 2 enfrentamientos. Fueron 2 enfrentamientos de 2 grupos en Chiapas, y esa organización de derechos humanos habló, creo que de 25, que no es cierto. Pues deben de ser como 10 en 2 grupos, no, 5 en una parte y otro día otros 5. Pero yo no sé de dónde sacaron. El presidente dio a conocer que la Guardia Nacional estaba para resguardar la construcción de 2 puentes en la presa La Angostura, porque los constructores vivían asediados por la violencia. Y entonces me pregunto y les pregunto, ¿de qué sirve su presencia en la zona? Si aún así los ciudadanos, los civiles, están expuestos a convertirse en un daño colateral. El Fraiba ha señalado que la Guardia Nacional ha demostrado ser incapaz de intervenir en la zona respetando a la población y que tampoco cumple con su función de garantizar la vida y la integridad de la gente. La violencia en Chiapas parece no tener fin. Según datos del gobierno federal, este estado registró 24 homicidios, 24 en los últimos 5 días de marzo, mientras que en el 2023 hubo casi 500 homicidios. Es la cifra más alta en los últimos 4 años. Y por otro lado, pues también resulta muy cuestionable de parte de la Guardia Nacional que el combate haya sido justo al lado de La Panga, donde los civiles, que de por sí viven asediados por el crimen, se juntan para cruzar la presa.
No es la primera vez que las Fuerzas Armadas actúan con torpeza, por decirlo menos. Hace un año los militares asesinaron a 5 jóvenes inocentes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, porque los confundieron con narcotraficantes. Y pocos días después ocurrió lo mismo, esta vez con 2 personas, una de ellas, una mujer embarazada. Para que la gente confíe, es necesario que hechos como estos no vuelvan a repetirse. En muchos casos, el Ejército y la Guardia Nacional no han sido capaces de combatir al crimen. Incluso se ha multiplicado la violencia. El presidente no debería concentrarse en discutir con organizaciones que se han dedicado a defender los derechos humanos. Mejor que atienda la terrible crisis de violencia que atraviesa este país. Yo soy Adela Micha.